生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 91 al 95. Señor Superman, está aquí. El anciano entregó el cuerpo de Tony a otros hechiceros para que lo cuidaran y se acercó a Peter. Ese tipo de ahora no es de nuestro universo, ¿verdad? Desde el momento en que Peter descubrió la llegada de la dimensión oscura, se apresuró a llegar. Antes de llegar, ya había percibido algunas situaciones con su super oído. Sí, es Stephen Strange de otro universo. Sin embargo, ha practicado el Darkhold y, mediante el sueño, llegó a este universo. El anciano explicó todo con calma. Entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Provocar la llegada de la dimensión oscura y luego destruir toda la Tierra? A Peter le pareció un tanto extraño el verdadero propósito de la repentina aparición del Doctor Strange de otro universo. Alteró el destino del universo al estudiar el Darkhold, lo que condujo al colapso inminente de la realidad de su universo. El anciano no ocultó nada y lo expuso todo. Entonces, quiere consumir la realidad de nuestro universo para reparar y mantener la realidad de su propio universo. En ese momento, Peter comprendió instantáneamente el verdadero propósito del Doctor Strange. Correcto, señor Superman. El anciano sonrió levemente, asintiendo afirmativamente. Entonces, sabiéndolo todo, te quedas parado y ves cómo sucede todo. Pedro se giró y miró el oscuro vacío cubierto por la oscuridad, preguntando sin mirar atrás. Lo siento, este es el proceso normal del universo. No puedo detenerlo, ni yo tampoco. El anciano respondió disculpándose. Tonterías inútiles. En ese momento, Pedro también menospreció la decisión del anciano de dejar que las cosas siguieran su curso y no intervenir. Si su universo estuviera destinado a ser destruido, no le importarían las reglas universales ni la progresión de las líneas de tiempo. Incluso si eso significara destruir otros universos para salvar el suyo, lo haría. En ese caso, ¿no es ese Doctor Strange del otro universo igual que yo? En ese momento, Peter comprendió de repente por qué el Doctor Strange de otro universo haría esto. Por el bien de su propio universo, ¿qué tiene de malo destruir otros universos? En la batalla de universos, no se trata de lo correcto o lo incorrecto, sino de sobrevivir y ganar. ¿No deberías morir hoy? Pedro preguntó con curiosidad al anciano. En circunstancias normales, si alguien se atreviera a preguntar esto, probablemente ya le habrían dado un puñetazo hace mucho tiempo. Sí, según el proceso original del universo, he llegado a mi límite. Sin embargo, el anciano aceptó con calma el hecho de que moriría ese día. En ese caso, haz tu mejor esfuerzo para encontrar la ubicación del Doctor Strange primero, y yo iré a encontrarme con ese señor de la dimensión oscura. Peter no lo dudó y se precipitó directamente hacia el cielo y se zambulló en la grieta de la dimensión oscura sin dudarlo. En la dimensión oscura, cadenas de energía negra atravesaron innumerables planetas grandes y pequeños. Estos planetas solían estar habitados por innumerables vidas. Pero ahora, tras ser absorbidos por la dimensión oscura, habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Las innumerables vidas que los habitaban se habían convertido en alimento para la dimensión oscura, sustentando lo que el señor oscuro Dormammu llamaba vida eterna. Dormammu, he venido a negociar los términos. Descendiendo lentamente hacia un planeta silencioso que parpadea con luz de colores. Peter habló en voz baja y su voz resonó por toda la dimensión oscura. Humano insolente, ¿quién eres? ¿Dónde está ese maldito ladrón, el antiguo? De repente, una densa energía oscura se reunió frente a Peter, formando gradualmente un rostro enorme y arrugado. Con unos gigantescos ojos de color morado oscuro, miró fijamente a Peter, interrogando. No importa quién sea, simplemente tomen rápidamente esta maldita dimensión oscura y salgan de la Tierra, o no saldrán de aquí con vida. Peter habló lentamente, como si fuera el saqueador invadiendo la dimensión oscura.
Jajaja, es realmente ridículo, insignificante humano. ¿Quién te crees que eres? Ni el hechicero más poderoso de tu tierra se atreve a hablarme así. El rostro gigantesco de Dormammu, lleno de arrugas, seguía ondulando bajo su risa aterradora, como si ondas de agua rodaran bajo él. Bueno, parece que ya has tomado tu decisión. En ese momento, Peter tampoco dudó. Todo su cuerpo flotó lentamente hacia arriba, y una energía aterradora se concentró en él. Una luz dorada convergió alrededor de Peter, y la aterradora energía lo transformó en un brillante sol en miniatura. ¿Qué vas a hacer? Podemos hablar de lo que acabas de decir. Al ver un poder tan aterrador reunirse de repente en el pequeño cuerpo humano frente a él, lo que le hizo sentir miedo. Dormammu instantáneamente sintió un pánico extremo. Lo siento, no tienes ninguna oportunidad. Originalmente, Peter estaba algo cauteloso con este llamado Señor de la Dimensión Oscura Dormammu. Después de todo, en la introducción de la película, este tipo era un poderoso señor dimensional que trascendía el tiempo. Ni siquiera la gema del tiempo pudo afectarle. En términos de imponencia, era incluso más fuerte que Thanos con las piedras del infinito. Pero cuando realmente llegó a la dimensión oscura y vio a Dormammu, se dio cuenta de que lo había sobreestimado. La razón por la que Dormammu no se vio afectado por el tiempo fue simplemente porque la dimensión oscura en la que residía no tenía concepto del tiempo. No fue porque él mismo hubiera trascendido el tiempo. Eran dos conceptos completamente diferentes. Aunque en ese momento Dormammu tenía la inmensa energía de toda la dimensión oscura para apoyarlo, su fuerza probablemente ya estaba más allá del oponente anterior de Peter, Odín. Pero a diferencia de Odín, Peter parecía ser el némesis de la propia dimensión oscura. Armadura de batalla estelar, espero que tu efecto sigiloso no me defraude. Peter extendió lentamente la mano y sacó la energía de la armadura de batalla estelar, un sol artificial en miniatura. Luego lo sostuvo en la palma de su mano y ejerció fuerza, aplastando la capa exterior de vibranium que impedía su expansión. Al instante, una luz deslumbrante brotó de la palma de Peter. El pequeño objeto estelar que originalmente sostenía en su mano de repente se expandió explosivamente hasta alcanzar un tamaño de decenas de metros en ese momento. Y continuó expandiéndose rápidamente, envolviendo todo el cuerpo de Peter dentro de él. El calor aterrador y la energía abrasadora se extendieron instantáneamente, dispersando toda la energía en la dimensión oscura circundante en un instante. Debes saber que las partículas PIM no solo pueden encoger los objetos, sino que también pueden hacer que se expandan enormemente. No, humano, detente. Haré lo que digas. Me iré de la Tierra ahora mismo. Mientras la estrella en miniatura continuaba expandiéndose como un sol. El cuerpo de Dormammu, hecho de energía oscura, fue instantáneamente abrumado por el calor abrasador y la poderosa energía. Aunque no murió realmente, reconstruir su cuerpo requeriría una inmensa cantidad de energía oscura. Sin embargo, en este momento, ¿cómo podía seguir reuniendo su cuerpo, especialmente en una dimensión llamada oscura? En ese momento, apareció una deslumbrante estrella en miniatura, emitiendo una luz brillante. La luz dispersa la oscuridad. Este es el principio fundamental del universo. Sin embargo, lo que más preocupaba a Dormammu no era eso. Lo que realmente le preocupaba era el humano envuelto por la diminuta estrella. En ese humano, sintió una aura destructiva. No fue solo el tipo de destrucción que destrozaría su cuerpo reunido, sino la aniquilación completa de su dominio, la verdadera destrucción de la dimensión oscura. No me atrevo a entrar en el verdadero núcleo estelar, pero el núcleo de una estrella artificial es perfecto para mí en este momento. Así como el rugido del león tenía un movimiento llamado gran trompeta que podía amplificar dramáticamente su poder. La armadura de batalla estelar que Peter creó con su energía no podía simplemente tener características llamativas. Como la energía de la estrella artificial se liberó completamente en poco tiempo, Peter, envuelto por ella, obtuvo instantáneamente un tremendo poder. En ese momento se sintió como si estuviera en el centro de una verdadera estrella.
La inmensa energía se fusionó continuamente en su cuerpo, llenando cada célula con una vasta energía. De repente, la estrella artificial en expansión comenzó a encogerse a un ritmo más rápido. Toda la energía fue absorbida instantáneamente por el cuerpo de Peter. Una luz dorada brillante apareció alrededor de Pedro, como si él mismo se hubiera convertido en una deslumbrante estrella dorada. En ese momento, Pedro sintió que había trascendido. Incluso con los ojos cerrados, aún podía percibir vívidamente todo lo que le rodeaba, sentir la conciencia de Dormammu, que ya había huido y temblaba en la distancia. También podía sentir cuán vasta era realmente la dimensión oscura. Incluso sintió la presencia de una figura fuera de la dimensión oscura, más allá de las barreras de su propio universo, parecida a un hombre cabezón, mirándolo a través de las barreras del universo con una expresión incrédula. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo una existencia tan aterradora aparecer en un universo destinado a ser consumido? Escuchando su voz incrédula. Desafortunadamente, este momento no es permanente. Este tipo de maravilla, que parecía romper los límites del universo y las dimensiones del tiempo y el espacio, hizo que Peter se sintiera inmensamente fascinado. Sin embargo, todo esto fue solo temporal, meramente el resultado de potenciarse a sí mismo con la inmensa energía de la estrella artificial. En términos más simples, fue solo una prueba. Pero destruir una dimensión oscura ya es suficiente. Al momento siguiente, Peter desató la vasta energía que había dentro de él sin dudarlo. En un instante, una aterradora onda de choque de energía, como una explosión cósmica, barrió toda la dimensión oscura a una velocidad mucho mayor que la de la luz. No. Humano, te lo ruego, por favor para. La conciencia de Dormammu, corriendo hacia el borde de la dimensión oscura, intentó hacer que Peter detuviera sus acciones en ese momento. Sin embargo, como Peter había dicho antes, le había dado una oportunidad de abandonar la Tierra. Y ahora, con la erupción de energía aterradora, la vasta dimensión oscura finalmente sería completamente aniquilada. No. Dormammu, que ya había huido al final de la dimensión oscura, miró hacia atrás con una cara reticente ante la aterradora energía que se precipitaba hacia él. Finalmente, junto con la dimensión oscura, se derrumbó con un estruendo resonante. Esto. ¿Cómo es posible? La siempre tranquila anciana, sintiendo la aniquilación de la dimensión oscura arriba, finalmente mostró una expresión de incredulidad en su rostro. Vamos, es hora de conocer al Doctor Extraño de otro universo. De repente se oyó la voz de Pedro. Al momento siguiente, la escena frente al anciano cambió abruptamente. ¿Cómo puede estar pasando esto tan rápido? Mientras la escena frente a ellos cambiaba, en una dimensión más allá de la realidad, Peter y el anciano conocieron con éxito al Doctor Strange. En ese momento, sostenía un libro antiguo que emitía un aura oscura fuerte, flotando en el aire, aparentemente lanzando alguna magia poderosa. Al ver a Pedro y al anciano aparecer de repente, se llenó de sorpresa. Anciano, ¿tú sigues vivo? De hecho, todavía estoy vivo. De hecho, incluso la propia anciano quedó extremadamente sorprendida en ese momento. Porque en las visiones futuras que había observado antes, se suponía que sus últimos momentos serían durante la invasión de Dormammu y la aparición del Doctor Strange de otro universo. Se suponía que debía sacrificar su vida por el bien de la realidad de todo el universo, para evitar la invasión de Dormammu y ganar tiempo para que Superman encontrara al Doctor Strange. Pero ahora, parecía que el desarrollo de los acontecimientos ya había superado el futuro que ella había conocido. No solo no murió al detener la invasión de Dormammu, pero incluso toda la dimensión oscura, incluido el propio Dormammu, había desaparecido por completo, aniquilada bajo el inmenso poder de Peter. No es de extrañar que las líneas de tiempo futuras se volvieran tan borrosas después de su aparición. La anciana miró a Pedro, bañado por una luz dorada, con un dejo de asombro en los ojos. Su poder era tan grande que podía romper las reglas de la línea de tiempo e influir en el futuro hasta tal punto. Esto era algo que incluso a los verdaderos dioses les resultaba difícil lograr.
HMPH, incluso si estás vivo, no cambiará el hecho de que este universo será consumido. Al ver la aparición repentina de los dos, interrumpió su lanzamiento de magia normal. La expresión del Doctor Strange de repente se volvió resuelta. La espada oscura que tenía en la mano fue repentinamente lanzada al aire. E inmediatamente, liberó su energía oscura inmensamente aterradora, transformándose en zarcillos negros que se entrelazaron alrededor del libro divino en el aire. Al momento siguiente, una aterradora energía oscura emanó continuamente de su cuerpo, fluyendo a lo largo de una docena de zarcillos hacia el libro divino. Silbido. Cuando el libro divino absorbió suficiente energía oscura, una aura oscura y densa estalló de repente, cubriendo casi todo el espacio dimensional. Sin embargo, no fue solo el espacio dimensional el que fue afectado por el libro divino. La densa energía oscura atravesó las dimensiones espaciales, afectando directamente al mundo real. Con la grieta en el cielo que cubría el horizonte de la dimensión oscura desapareciendo repentinamente. Antes de que los humanos en la Tierra pudieran estallar en vítores, se sorprendieron al encontrar el cielo envuelto en otra fuerte aura oscura. Y esta vez, fue aún más aterrador que la vez anterior. Porque esta aura oscura no solo envolvía la Tierra, sino que ya había envuelto todo el universo. Lo que es aún más aterrador es que parecían ver otra versión de sí mismos en la oscuridad. ¡Qué extraño! Si continúas, te va a quitar la vida y el alma por completo. Al ver las acciones actuales del Doctor Strange, incluso el rostro del anciano cambió instantáneamente. El Doctor Strange en realidad estaba usando su propia fuerza vital para lanzar esta aterradora magia oscura. HMPH. Mientras pueda salvar la realidad de mi universo, incluso si eso significa agotar mi vida y mi alma, hundiéndome para siempre en las profundidades de la oscuridad. Debido a que siguió inyectando energía vital en el Darkhold, el rostro del Doctor Strange estaba envejeciendo visiblemente a un ritmo visible. En apenas unos segundos su cabello ya había empezado a tornarse blanco. Todo su ser pareció envejecer 10 años en un instante. Stephen, admiro todo lo que has hecho por tu universo. Peter habló de repente, afirmando inesperadamente las acciones del Doctor Strange. Si fuera yo, ante la inminente destrucción de la realidad de mi universo, haría lo mismo que tú, dispuesto a pagar cualquier precio para salvar la realidad de mi universo, y quizás incluso de forma más loca. No hables de destruir un multiverso, incluso si eso significa destruir todos los multiversos, no lo dudaría. Mientras Peter hablaba lentamente, tanto el Doctor Strange como el anciano no pudieron evitar mirarlo con asombro. Pero desafortunadamente, tus acciones actuales amenazan mi universo. Mientras Peter hablaba, flotó lentamente, acercándose gradualmente al Doctor Strange que estaba lanzando magia. Entonces, lo siento, con las palabras de Peter llenas de remordimiento, de repente apretó el puño y luego, con el aterrador poder capaz de destruir planetas sin esfuerzo, golpeó ferozmente al Doctor Strange que estaba lanzando magia. Sin embargo, este golpe, que podría destruir un planeta y casi aniquilar a cualquiera que golpeara, fue bloqueado inesperadamente por algún tipo de barrera especial antes de golpear el cuerpo del Doctor Strange. ¡Boom! ¡Crack! Con un sonido de colisión aterrador, explota de repente. El tremendo impacto formado incluso destrozó el espacio dimensional circundante en un instante. ¿Eh? ¿Qué es esto? Con la mirada algo sorprendida de Peter. De repente descubrió que una extraña barrera roja estaba apareciendo lentamente alrededor del Doctor Strange. En general, parecía una forma casi esférica compuesta de prismas hexagonales. Su golpe, capaz de destruir planetas, fue bloqueado con éxito por esta barrera esférica semitransparente de color rojo hexagonal. Jajaja, señor Superman, está muy sorprendido. ¿Le parece increíble? Al ver la expresión algo asombrada de Peter, el Doctor Strange de repente estalló en carcajadas. Ya que hice preparativos para proteger la realidad de mi universo incluso a costa de mi vida, ¿cómo podría no hacer preparativos completos? Este escudo que me envuelve en realidad no es mágico.
Al mirar la esfera hexagonal que brillaba con luz roja y lo envolvía por completo, la expresión del Doctor Strange gradualmente se volvió seria. En cambio, es la realidad de mi universo. Antes de venir a tu universo, ya me había fusionado con nuestro universo. Es realmente un universo entero. Al observar la esfera hexagonal que le resultaba algo familiar, Peter en realidad tenía una suposición en su corazón desde hacía mucho tiempo. Después de todo, no había muchas cosas que pudieran resistir su golpe. Pero cuando el propio Doctor Strange lo admitió, Peter no pudo evitar sentirse muy sorprendido. Este Doctor Strange era realmente lo suficientemente constante y loco. Para lograr su objetivo, de hecho había preparado todo un universo como su escudo. Jaja, ¿estás aturdido? Con la protección de un universo entero, a menos que seas lo suficientemente fuerte como para destruir todo un multiverso de un solo golpe, de lo contrario, nunca atravesarás esta barrera formada por la barrera cósmica. Por supuesto, eso es algo imposible de suceder. Destruir la realidad de un universo entero es algo que ni siquiera los verdaderos dioses pueden hacer. En ese momento, el ya increíblemente anciano Doctor Strange miró hacia la Tierra con una mirada enloquecida en sus ojos. Así que será mejor que esperes en silencio a que mi magia termine de liberarse. Para entonces, todo en este universo será completamente consumido por mi universo. Sin embargo, durante el proceso de fusión del universo, innumerables personas y criaturas en su universo perderán la vida. Pero tu fuerza es relativamente fuerte, por lo que deberías poder soportar el proceso de fusión del universo y tener la oportunidad de seguir viviendo en el nuevo universo con una nueva identidad. Para ti esto también puede considerarse una especie de bendición. Alguna vez guardián del universo, Doctor Strange naturalmente no quería llegar a este punto si había otras posibilidades. Pero ahora, no tenía posibilidad de arrepentirse ni de rendirse. Por supuesto, también puedes seguir intentando romper esta barrera cósmica, porque al hacerlo sabrás cuán grandes son las dificultades a las que te enfrentas. Ah, por cierto, déjame recordarte que, incluso si tienes suficiente poder para atravesar esta barrera cósmica, pero la inmensa energía generada cuando el universo perece acabará destruyendo la realidad de vuestro propio universo. Entonces, ante esta situación, ¿cómo elegirás? Después de darle a Peter una última mirada, el Doctor Strange cerró lentamente los ojos, concentrándose en integrar la energía en sí mismo desde el oscuro libro divino, liberando esta aterradora magia capaz de fusionar universos. Incluso si eso significara su propia vida. Sin embargo, incluso con un coste tan grande, mientras pudiera salvar su universo, no se arrepentiría en absoluto. ¿Es cierto lo que dijo? Pedro regresó al lado del anciano y preguntó con voz profunda. Lo que dijo es correcto. Esa barrera está formada por un universo entero, y es casi imposible atravesarla. Aunque use la gema del tiempo ahora, no puedo restablecer el tiempo alrededor de Strange, que está envuelto en otro universo. El anciano respondió lentamente con una expresión solemne. Ante tal dilema, ni siquiera el anciano tenía solución. Quiero decir, si realmente lo rompemos, fuerzas poderosas realmente destruirán nuestro universo, como él dijo. Pedro continuó preguntando. ¿Qué? El anciano miró a Pedro en estado de shock. ¿Realmente eres capaz de atravesar esta barrera? Se sintió incrédula, preguntándose cuán poderosa tendría que ser una existencia para afirmar con tanta naturalidad que podía atravesar un universo entero. Por favor, responda mi pregunta primero. De hecho, en ese momento, Pedro tuvo la confianza de romper esa barrera cósmica. Después de todo, la capacidad de destruir un universo entero y romper una barrera cósmica eran conceptos fundamentalmente diferentes. Sin embargo, lo que hacía difícil a Peter era cómo eliminar la enorme energía generada al destruir la barrera cósmica y el impacto que tendría en su propio universo. Esto, me temo que yo también estoy indefenso. Acabas de verlo, la barrera dimensional apenas pudo soportar la onda expansiva de tu puñetazo. El anciano, como protector de la Tierra, poseía naturalmente una fuerza inmensa. Pero incluso con tanto poder, ella en última instancia era solo un ser humano con límites.
ser capaz de enfrentarse a poderosos señores de la dimensión con carne humana ya era un logro increíble. Pero ahora, querer resistirse a la inmensa energía de destrucción universal era casi imposible, incluso a costa de su vida. Quizás la única forma de detener todo esto sea expulsarlo de nuestro universo. Pero eso es igualmente imposible. En este momento, ambos universos están estrechamente conectados, es casi imposible separarlos. La anciano habló lentamente, sus palabras hicieron que la atmósfera fuera aún más sombría. ¿Expulsarlo de nuestro universo? Bueno, eso también podría ser una buena idea. Al escuchar las palabras del anciano, Peter levantó lentamente la cabeza, mirando al Doctor Strange envuelto en la barrera cósmica, su mirada gradualmente firme. En ese momento, no era solo Peter quien estaba salvando este universo. En una calle de Queens, Nueva York, Gwen, también conocida como Spider-Woman, también estaba rescatando a civiles inocentes en medio del caos. La repentina llegada de las oscuras grietas dimensionales sumió a toda la ciudad de Nueva York en un inmenso caos. Se produjeron numerosos accidentes que provocaron heridas y amenazas a innumerables personas inocentes. Y ahora era el momento de que Gwen demostrara sus habilidades. Gracias, Spider-Woman, salvaste a toda nuestra familia. Tras rescatar a una familia de 4 de un coche volcado, Gwen no tuvo tiempo de escuchar sus emocionados agradecimientos. Rápidamente, extendió su telaraña y corrió hacia otra escena de desastre. Jefe, Spider-Woman está salvando a gente inocente en las calles, deberíamos. George, el jefe de policía, no podía quedarse en casa con semejante caos. Además, cuando descubrió que su hija era la famosa Mujer Araña, se le ocurrió compararse con ella. Envía un helicóptero para guiar a Spider-Woman, lo que le facilitará salvar los desastres que ocurren cerca. George reflexionó un momento y tomó una decisión. En ese momento, aunque todo su departamento de policía y cuerpo de bomberos estaban movilizados, en circunstancias tan caóticas, su eficiencia para rescatar al público no podía igualar a la de un poderoso y ágil Spider-Man. Por lo tanto, proporcionarle a Spider-Man una guía más conveniente fue, sin duda, una buena elección. Entendido, jefe. Sus subordinados no lo dudaron y dieron nuevas instrucciones directamente por radio. Auge. De repente, estallaron llamas debajo. Resultó que un camión cisterna chocó contra otro automóvil, provocando una aterradora explosión. Innumerables personas quemadas por las llamas gritaban de agonía. Rápido, avisa a los bomberos para que prioricen el rescate en esta zona. George ordenó con una expresión solemne. No, los bomberos no llegarán a tiempo. Sin embargo, en el fondo sabía que en ese momento todo Nueva York, e incluso toda la Tierra, estaba sumida en un gran caos. Los bomberos ya estaban escasos de personal. Al momento siguiente, su mirada de repente se volvió firme y, sin dudarlo, saltó del helicóptero y se desplomó hacia el suelo. Jefe, ante la incredulidad de los oficiales, el jefe George se convirtió en un aterrador monstruo verde en el aire, estrellándose contra el suelo con un fuerte ruido. Sin pausa, se lanzó hacia las furiosas llamas. Segundos después, emergió cargando a 2 individuos inconscientes, los depositó en el suelo y se sumergió de inmediato. El 95, poco después, Gwen volvió a salvar a numerosas personas de varios accidentes automovilísticos, respiró hondo, lanzó su telaraña y se elevó hacia el cielo. Genial, Superman lo logró. Sin embargo, esta vez, vio que el cielo, que había estado envuelto por una enorme grieta oscura, volvió a la normalidad bajo un estallido de fuerte luz. Llena de emoción, casi instantáneamente pensó que Superman debía haber resuelto la crisis. No, ¿qué pasa? Sin embargo, antes de que pudiera alegrarse demasiado, el cielo, que se había vuelto claro, volvió a estar envuelto en una oscuridad aún más espesa. Y en la oscuridad, parece que hay algo. En ese momento, Gwen miró en estado de shock las figuras que parpadeaban constantemente en el cielo, casi al alcance de su brazo, en la oscuridad. Incluso a ella le pareció ver a otra persona, idéntica en apariencia.
Espera, ¿es eso? De repente, una figura emergió de la oscuridad, montada en un dispositivo volador parecido a una patineta, transformándose en una figura que Gwen encontró muy familiar. El Duende Verde. Imposible. ¿No lo había derrotado ya Superman? Al observar la figura que debería haber muerto hace mucho tiempo pero que ahora reapareció, el rostro de Gwen se llenó de una expresión de incredulidad. Jajaja, huelo caos y locura, la repentina aparición del Duende Verde, mirando el mundo familiar pero desconocido que lo rodeaba, sus ojos se llenaron de locura. Jajaja, con todo el caos aquí, ¿cómo pude perderme? E inmediatamente, sin dudarlo, sacó varias bombas de calabaza y estaba a punto de lanzarlas por todos lados. ¡No! Gwen rugió y luego, sin dudarlo, lanzó su telaraña al Duende Verde. ¿Eh? ¿Spider-Man? No, tú no eres Spider-Man, ¿quién eres? Al ver la red familiar, el Duende Verde no pudo evitar detenerse, pero luego, al mirar a Gwen, que era diferente del Hombre Araña que conocía, no pudo evitar sentirse muy extraño. Norman Osborn, ¿cómo volviste a la vida? La red que salió disparada de sus manos ató al Duende Verde, y Gwen hizo la pregunta más urgente que quería saber. ¿Eh? Eso es imposible. ¿Cómo supiste mi identidad? Sin embargo, las palabras de Gwen aturdieron instantáneamente al Duende Verde. Aunque había causado innumerables caos en la ciudad de Nueva York, aunque la mayoría de ellos fueron detenidos por Spider-Man, nunca había dejado que nadie descubriera su identidad. ¿Y cómo fue que este tipo de repente supo su verdadera identidad? No fuiste derrotado por Superman. Gwen también se sintió extremadamente sorprendida en ese momento, y de repente una mala idea surgió en su corazón. Entonces volvió a levantar la vista, hacia la oscuridad, hacia la otra Gwen que la miraba con la misma expresión de sorpresa. ¿Podría ser otro universo? La repentina y aterradora idea hizo que Gwen se sintiera increíblemente incrédula. Jejeje, qué oportunidad. Al ver a Gwen repentinamente aturdida, aunque aún desconcertado por cómo conocía su verdadera identidad, el Duende Verde no desaprovechó la oportunidad. Al instante, manipuló la patineta voladora en el aire y rodó rápidamente. En el momento en que Gwen fue atraída hacia él por la red, utilizó con éxito las afiladas cuchillas de la patineta voladora para cortar la red. Luego, sin dudarlo, lanzó varias bombas de calabaza a la aturdida Gwen. Justo cuando las bombas de calabaza se acercaban a Gwen, lo que provocó que su sentido arácnido percibiera una fuerte amenaza. De repente, varios hilos de telaraña salieron disparados desde un costado, golpeando con precisión las bombas de calabaza y luego tirándolas a un lado abruptamente. ¡Bum! 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 En las explosiones consecutivas de las bombas calabaza, en medio de las llamas que estallan, una figura vestida con un traje rojo de Spider-Man descendió del cielo. Dos hombres araña. La mirada de águila del Duende Verde escaneó de un lado a otro a los dos hombres araña que aparecieron repentinamente, sus ojos se llenaron de asombro. Sin dudarlo, condujo su patineta voladora y partió rápidamente. ¿Quién eres tú? En ese momento, ignorando al Duende Verde que ya había escapado, los dos Spider-Man, uno masculino y uno femenino, se miraron con sorpresa. Hola, soy Peter Parker, presumiblemente de otro universo. ¿Qué? ¿Peter Parker? ¿Cómo es posible? Al escuchar la presentación del otro, la cara de Gwen se llenó de sorpresa. ¿Su compañero de clase también era Spider-Man? En ese momento no fue solo la escena milagrosa del encuentro de dos Spider-Man lo que apareció. En todo el mundo, innumerables personas descubrieron a alguien exactamente igual a ellos en la oscuridad del cielo. Entonces, ¿eres de otro universo? Poco después, a través de la explicación de otro Spider-Man, Peter Parker, Gwen finalmente entendió la situación en cuestión. Resultó que la oscuridad que cubría el cielo sobre la Tierra era la realidad de otro universo. Y la figura en la oscuridad, idéntica a ella, era otra ella de otro universo. Así es, esto es realmente increíble. Los universos paralelos existen. En ese momento, Peter del otro universo también se sintió increíblemente incrédulo.
pero nuestra situación actual parece un poco precaria. Al observar la realidad del otro universo que se cernía sobre la Tierra, Gwen no podía evitar la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Su sentido arácnido parecía presentir un acontecimiento increíblemente aterrador. ¿Por qué mi sentido arácnido no reacciona en absoluto? Mirando la expresión preocupada de Gwen, Peter dijo algo un tanto extraño. Sin embargo, creo que no importa qué crisis sea, Superman seguramente podrá detenerla. Sin embargo, al momento siguiente, Gwen habló con firme determinación. ¿Qué? ¿Tu universo también tiene un Superman? Increíble. Originalmente, la existencia de una Spider-Man femenina en este universo ya había dejado a Peter incrédulo. Nunca se imaginó que en este universo también estaría Superman de los cómics. Mientras tanto, Superman Peter, bajo la atenta mirada del anciano, ascendió lentamente en el aire, presionando sus manos contra la barrera cósmica que envolvía al Doctor Strange en su interior. Superman, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? El anciano no pudo evitar preguntar, mirando la expresión determinada de Peter. Incluso si al hacerlo se destruye el universo en el que se encuentra, no tengo otra opción por el bien de este universo, dijo Peter con firmeza, plenamente consciente de las consecuencias de sus actos. Después de separar los universos fusionados, el universo donde residía Doctor Strange realmente comenzaría a colapsar. Este fue el aterrador resultado del fracaso de la invasión del universo. Si la invasión fracasara, su propio universo quedaría completamente destruido. En cualquier caso, en la guerra cósmica, el bien y el mal solo se determinaban por la victoria o la derrota. Solo el universo que emergió victorioso tuvo posibilidad de sobrevivir. Afortunadamente, solo destruir toda la dimensión oscura y salvar la Tierra me ha dado suficientes puntos, dijo Peter, mirando la tienda del sistema donde los puntos ya habían superado los 7 dígitos, sin dudarlo, los cambió directamente por una plantilla nueva. Felicitaciones, anfitrión, la nueva plantilla se está integrando, aunque no tenía suficientes puntos para canjearlos por las increíblemente poderosas plantillas de los cómics. Sin embargo, Peter todavía fue capaz de cambiarlo por una plantilla que pudiera alejar la estrella del apocalipsis con las manos desnudas. Al momento siguiente, un poder aterrador apareció de repente dentro del cuerpo de Peter, haciendo que su ya aterrador poder sea aún más fuerte. Lo más importante es que Peter tuvo un sentimiento muy especial en ese momento. Como si pudiese hacer todo lo que quisiera siempre y cuando lo pensara. El poder de la conciencia es realmente poderoso. Aunque Peter no tenía el poderoso poder telequinético para hacer que todos los pensamientos se volvieran realidad en ese momento. Pero ahora, tenía suficiente confianza para separar los dos universos fusionados. Al momento siguiente, una luz dorada brillante brotó del cuerpo de Peter. Aunque la Tierra estaba envuelta en oscuridad, la luz dorada que brillaba a través de la oscuridad aún podía verse en la Tierra. Crujir. Al instante, una fuerte voz resonó en todo el universo. El aterrador poder casi sacudió el universo entero. Y el Doctor Strange, que estaba dentro de la barrera cósmica, de repente sintió una sacudida en su cuerpo y abrió los ojos bruscamente. Esto es imposible, ¿cómo puedes poseer una fuerza tan poderosa? Mirando a Peter que lo empujaba, el rostro del Doctor Strange estaba lleno de incredulidad. No debo permitir que detengas mi plan de fusionar el universo. Al momento siguiente, el rostro del Doctor Strange se volvió extremadamente frenético. Al instante, una poderosa aura oscura surgió del Darkhold. Por un lado, resistió la poderosa fuerza de Peter, y por el otro, varios tentáculos se extendieron hacia la oscuridad. Al momento siguiente, en medio de la luz negra parpadeante, el anciano notó de repente que varias figuras especiales aparecían a su alrededor. Había un anciano calvo sentado en una silla de ruedas. También había un hombre con cara fría, de pie, con el pelo erizado y un cigarro en la boca. Había una mujer que vestía una armadura de color blanco plateado, con una visera transparente que revelaba un rostro que el anciano encontró muy familiar.
una mujer sosteniendo un escudo metálico redondo, un anciano con un casco metálico. Y una mujer flotando en el aire, brillando por todos lados con luz. En total, aquí aparecieron decenas de figuras. Compañeros, por el bien de nuestro universo, asegúrense de detenerlo. El rostro envejecido del Doctor Strange se dirigió solemnemente a la repentina aparición de docenas de figuras. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos venido aquí de repente? Las 12 figuras que aparecieron de repente se miraron entre sí, obviamente sin entender la situación actual. Además, entre ellos algunos eran viejos amigos que se conocían bien, mientras que otros eran antiguos enemigos. Pero en ese momento, inexplicablemente, se unieron. Maldita sea, ¿cómo es que de repente estoy volando? Logan, con un cigarro en la boca, miraba con asombro el vacío bajo sus pies, sin saber cómo de repente despertó la capacidad mutante de volar. ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? ¿Cómo terminaste así? Vestido con una armadura plateada, brillando por todos lados, el Iron Man de otro universo, Tony, no pudo evitar preguntarle al antiguo Doctor Strange. Quizás pueda responder a tus preguntas. Antes de que el Doctor Strange pudiera explicar, el anciano calvo sentado en una silla de ruedas, con los ojos brillando con sabiduría, habló lentamente, atrayendo la atención de todos. Charles, ¿sabes qué está pasando? Llevando un casco de metal especial, Magneto no pudo evitar preguntarle a su viejo amigo. Ahora, nuestro universo se enfrenta a una enorme amenaza en el momento más crítico. En esta batalla, no tenemos más remedio que enfrentarla. De lo contrario, nuestro universo quedará completamente destruido. Sus poderosas habilidades psíquicas le permitieron percibir todos los pensamientos en la mente del Doctor Strange en ese momento. Sin embargo, todo esto también hizo que el Profesor Décimo se sintiera inaceptable. Resultó que su universo estaba a punto de colapsar, y el Doctor Strange los había convocado a todos aquí para luchar por todo el universo. Sin embargo, el bondadoso Profesor Décimo no podía aceptar el hecho de que proteger su propio universo requería sacrificar incontables vidas en otro universo. Pero en un momento tan crítico, solo pudo dejar de lado su bondad interior y, usando sus poderosas habilidades psíquicas, compartir todo lo que el Doctor Strange había hecho con todos los presentes. ¿Qué? ¿Nuestro universo está a punto de ser destruido? ¿Solo podemos devorar la realidad de este universo para evitar que colapse? En ese momento, todos quedaron impactados por la repentina aparición de información en sus mentes. Tal vez cualquiera que de repente se diera cuenta de que su universo se enfrenta a una situación de vida o muerte no sería capaz de mantener la calma. Aunque todos eran superhéroes reconocidos en la Tierra. Jeje, Doctor Strange, ¿crees que ellos solos pueden detenerme? Echando un vistazo casual a la aparición repentina de una docena de figuras. Entre ellos se encontraban héroes familiares a quienes una vez admiró mucho. Pero ahora, entre las personas que protegían sus respectivos universos, estaba destinada a estallar una aterradora batalla cósmica. Sin embargo, Peter parecía ignorar por completo a estos héroes que aparecían repentinamente. ¿Sois los guardianes de otro universo? Sin esperar a que el Doctor Strange hablara, Tony, vistiendo un traje de batalla plateado de alto perfil, voló directamente al lado de Peter, mirándolo con arrogancia. Te aconsejo que te rindas. Aquí están reunidos casi todos los superhéroes más poderosos del universo, y tú, como persona, no tienes ninguna posibilidad. Tony Stark, eres incluso más arrogante y molesto que la versión tuya de nuestro universo. Peter no dudó ni un segundo. Apretó el puño y corrió hacia el hombre de hierro que estaba frente a él. La velocidad de Peter era tan rápida que casi nadie pudo reaccionar. Rápido, sal del camino. Como todos eran completamente incapaces de detenerlo, el puño de Peter golpeó directamente a Iron Man. En un instante, el espacio se derrumbó y la armadura especial que llevaba Iron Man no tuvo resistencia alguna, desmoronándose directamente. No, esto no puede ser posible. En el momento en que la armadura se hizo añicos, una luz roja ardiente pareció aparecer en el cuerpo de Tony, como si liberara una energía poderosa.
Desafortunadamente, bajo el poder de Peter, lo suficientemente fuerte como para destruir planetas, fue inútil. Al momento siguiente, el cuerpo de Iron Man irradiaba llamas y se disipó por completo en el universo. ¿Cómo es esto posible? Innumerables héroes contemplaron la inolvidable escena que se desarrollaba ante ellos con los ojos llenos de sorpresa. Aunque Iron Man era una figura representativa de la arrogancia y la vanidad en su universo, todos los presentes también admiraban sus habilidades. Las numerosas armaduras especiales que creó le dieron una fuerza comparable a la de un dios, transformándolo de un humano común en un ser poderoso. Incluso se inyectó el virus extremis para mejorar las debilidades de su frágil cuerpo. Sin embargo, ahora ni siquiera podía soportar un solo golpe de ese tipo. ¿Hay alguien más? ¿Quién quiere detenerme? La mirada de Peter era fría mientras examinaba la docena de figuras que había debajo. Nuestro Iron Man está muerto de nuevo. Fuera del universo, el observador que presenció la muerte instantánea de Iron Man a través de la barrera cósmica no pudo evitar suspirar. Había perdido la cuenta de cuántos Iron Man de diferentes universos habían sufrido una muerte prematura. Todos, no lo duden más. La batalla por la supervivencia entre universos no conoce el bien ni el mal, solo la victoria o la derrota. Mientras todos estaban aún inmersos en la impactante escena que tenía ante ellos, el antiguo Doctor Strange habló de repente, despertando a todos. Al momento siguiente, innumerables luces doradas envolvieron a todos los presentes, convirtiéndose en runas mágicas que se fusionaron con sus cuerpos. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Por nuestro universo, por favor, resiste hasta el final. La luz del sol iluminará una vez más nuestra tierra. Después de que el Doctor Strange terminó de hablar, todo su cuerpo estalló de repente con una energía oscura aterradora. Sus piernas, acompañados por un jadeo, todos vieron que el cuerpo del Doctor Strange no solo estaba envejecido hasta quedar irreconocible, sino que también parecía un cadáver seco. Incluso desde sus pies, su cuerpo físico se estaba desintegrando rápidamente. Sacrificó su propia vida para acelerar la liberación de la magia. El rostro del profesor Décimo estaba lleno de tristeza. Mientras podamos aguantar hasta que su cuerpo desaparezca por completo, nuestra guerra será declarada victoriosa. Pero obviamente sabía que ahora no era el momento de llorar por el Doctor Strange. Todavía tenían que ir y detener al enemigo que estaba destruyendo la fusión de universos. En ese caso, por el bien de proteger nuestro universo, yo, Peggy Carter, no dudaré. De repente, la mujer del escudo redondo dio un paso al frente y tomó la decisión primero. Llamas salieron disparadas de la mochila de vuelo que llevaba a la espalda mientras se abalanzaba sobre Peter sin dudarlo. Después de lo que acababa de suceder cuando Iron Man fue aniquilado de un solo golpe, todos los presentes comprendieron el tipo de monstruo al que se enfrentaban. Sin embargo, el Capitán Carter todavía no tenía dudas. Maldita sea, ¿por qué pasó esto? Mi hijo todavía está en otro universo. Magneto estaba lleno de dolor y rabia. Por fin había encontrado a su hijo, pero algo así le ocurrió antes de poder disfrutar de la relación familiar que tanto le había costado conseguir. Al ver esta escena, las otras personas indecisas también entendieron que incluso por el bien de su universo, tenían que enfrentar esta guerra especial. Al momento siguiente, casi como si lo hubieran acordado de antemano, todos corrieron juntos hacia Peter. Lo siento, pero tus oponentes ahora somos nosotros. Sin embargo, justo cuando todos lo habían ignorado, asumiendo que era un héroe desconocido de su universo, el anciano de repente se paró solo frente a todos. Luego, sin dudarlo, utilizó la magia de la dimensión espejo. Grieta. Con el sonido de un espejo roto, antes de que alguien pudiera evadirlo, fueron envueltos por la dimensión del espejo y desaparecieron del mundo real. Grieta. Sin embargo, en menos de un segundo, acompañado por otro sonido del espejo rompiéndose, una mujer que irradiaba una luz deslumbrante atravesó la dimensión del espejo con un puñetazo y salió corriendo primero. Y antes de que la dimensión del espejo se cerrara, varias figuras también salieron corriendo detrás de ella.
Cuando la dimensión espejo se cerró, finalmente, más de la mitad de la gente quedó atrapada dentro. Por nuestro universo. Las figuras que salían corriendo de la dimensión espejo se miraron entre sí, luego, con rostros decididos, cargaron una vez más hacia Peter. Todos ustedes son héroes que protegen el universo, pero ahora, es lamentable que por el bien de mi universo, esto tenga que suceder. Si pudiera, Peter no querría involucrarse en esta batalla cósmica. Pero ahora, todo era inevitable. Cada uno de ellos, por su propio universo, había llegado a un punto sin retorno. Y Pedro, nunca renunciaría a su propio universo. Dejando a un lado todos sus pensamientos, Peter instantáneamente reunió una energía aterradora. Al momento siguiente, sin dudarlo, lanzó un puñetazo al asombrado Capitán Carter que cargaba hacia él. Bajo el estallido de un poder aterrador. Igualmente inmensamente poderosa, capaz de destruir planetas, la luz que brillaba del cuerpo del Capitán Carter se extinguió instantáneamente. Las runas mágicas fusionadas dentro de su cuerpo brillaron, pero solo resistieron por un momento antes de ser completamente aplastadas por la poderosa fuerza. Junto a ellos se encontraban el Capitán Marvel y varias otras figuras que se habían apresurado hacia Peter. Incluso la realidad del universo alternativo envuelta en oscuridad fue abierta por este golpe aterrador, dejando atrás un enorme agujero. Todavía no puedes detenerme. Al observar que el cuerpo del Doctor Strange ya estaba medio destruido, Peter ya no dudó. Reunió directamente su poder más fuerte, y bajo la convergencia de una inmensa energía, su cuerpo se convirtió en un oro deslumbrante. Al momento siguiente, con Peter envuelto en una luz dorada, empujó lentamente la esfera hexagonal roja que representaba el universo entero. Grieta. Acompañado por el poder aterrador que brota de Peter en un instante. Un sonido nítido resonó por todo el universo. Las dos realidades universales que se fusionaban se separaron abruptamente en ese momento. En el momento siguiente, Peter ya estaba empujando al Doctor Strange, envuelto en las barreras del universo, convirtiéndose en un rayo de luz y precipitándose hacia el vacío. Su velocidad alcanzó directamente un nivel casi inconmensurable. Grieta. A medida que la velocidad de Peter aumentaba, parecía haber alcanzado el límite que el universo podía soportar. En un instante, un sonido de desgarro espacial estalló, y Peter instantáneamente rompió las barreras del universo, trascendiendo verdaderamente la dimensión única del universo y llegando fuera del universo. Se encontró en el espacio vacío entre muchos universos individuales. Mientras tanto, en la Tierra en este momento, acompañado de un sonido de espejos rotos. La dimensión del espejo quedó completamente destrozada. Con los esfuerzos combinados de muchos héroes de otra tierra, finalmente derrotaron al anciano. El profesor Décimo también usó sus habilidades psíquicas más poderosas para controlar al anciano y disipar la magia espacial. Sin embargo, cuando volvieron a la realidad al momento siguiente, sabían que ya era demasiado tarde. Al final hemos perdido. Y el precio es el universo entero. Todos se quedaron en silencio, encontrando difícil aceptar la inminente fatalidad de su universo. Hijos míos, vuestro padre es incompetente, incapaz de salvaros. Magneto había experimentado innumerables guerras entre humanos y mutantes, pero esta vez, era el más impotente. En serio, realmente lo lograste. Fuera del universo, una voz llena de asombro sonó de repente en los oídos de Peter. Peter se giró y vio a un tipo con una cabeza enorme. Has logrado cambiar el destino de tu universo, que estaba destinado a ser consumido. Esto es realmente increíble. En las innumerables realidades del universo que he observado, esta es la primera vez que veo una escena así. Tu poder ha superado los límites de los universos individuales. Puedes atravesar las barreras del universo y vagar libremente entre incontables multiversos. El cabezón miró a Pedro con ojos incrédulos, como si tratara de discernir cómo había adquirido un poder tan inmenso. ¿Qué? ¿Me vas a detener también? La mirada de Peter se volvió gélida al observarlo. Si se atreviera a detenerlo, incluso siendo el famoso vigilante, Peter no dudaría en abatirlo.
No, ¿cómo podría detenerte? Una vez juré no interferir en el desarrollo de cada universo. Mi deber es solo observar y registrar. El vigilante meneó la cabeza repetidamente, indicando que no intervendría con Peter. Eso espero. Peter no estaba seguro de poder confiar en él. ¿Cómo era posible que no supiera que el vigilante que tenía delante había intervenido en las realidades de algunos universos? Pero por ahora, mientras no interfiriera con él, todo estaba bien. En ese momento, Peter volvió su mirada hacia el hexaedro que representaba otro universo. Pero descubrió que ya estaba cubierto de grietas. Parecía que no podía sostenerse y se rompería por completo en el siguiente momento. De repente, una tenue figura amarilla emergió de las grietas, flotando frente a Peter. No me lo esperaba, al final fracasé. Quizás, no debería haber elegido el universo en el que estás. Al aparecer de nuevo frente a Peter, la conciencia del Doctor Strange había disipado la animosidad entre ellos. Había un rastro de arrepentimiento en su expresión serena. Si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, definitivamente no elegiría consumir el universo de Peter. Pero desafortunadamente, esto era algo que no podía predecir ni controlar. No, esto es el destino. De repente, el vigilante habló. Pero en el destino original, estaba Sapoi. Las palabras del vigilante se detuvieron abruptamente porque la fría mirada de Peter ya estaba fija en él. Incluso como un observador que trascendió universos individuales, en ese momento se sintió envuelto en un aura de muerte. Señor Superman, antes de que desaparezca por completo, ¿puedo pedirle una cosa? A medida que la figura del Doctor Strange se iba desvaneciendo cada vez más, le suplicó a Peter. ¿Qué es? Peter no se negó. No había mucha animosidad entre él y el Doctor Strange. Simplemente tenían perspectivas diferentes. Espero que puedas aceptar a quienes han cruzado de nuestro universo al tuyo. Son inocentes y afortunados. Durante la fusión del universo, casi no había barreras entre las realidades de los dos universos. De hecho, además de la docena de héroes convocados por el Doctor Strange, hubo innumerables cruceros que llegaron al universo de Peter. Tuvieron suerte de escapar de la crisis de la destrucción de su propio universo. No se preocupen, mientras respeten las reglas de nuestro universo, no seré tan despiadado. Pedro no podía decir que era misericordioso, pero definitivamente no era un ser despiadado. Gracias. Después de obtener la respuesta que quería, la figura del Doctor Strange se volvió cada vez más tenue y finalmente desapareció por completo. Auge. De repente, grietas cubrieron toda la superficie del hexaedro que representa un solo universo. En el momento en el que Doctor Strange desapareció por completo, no pudo resistir más y se abrió de golpe. Innumerables fragmentos con imágenes de universos volaron en el vacío, floreciendo en un momento extremadamente bello, pero anunciando el fin de un universo. Gané, aunque destruí un universo. Al observar el universo destrozado y la fugaz y magnífica escena que se formó, no se arrepintió de sus acciones. Luego, sin dudarlo, se sumergió de nuevo en su propio universo. La enorme crisis que afecta al universo entero finalmente ha llegado a su fin. Peter ha salvaguardado la realidad del universo entero, encarnando verdaderamente el papel de un superhéroe universal. Sin embargo, los asuntos triviales posteriores a la crisis, naturalmente, no requieren la atención de Peter. Aprovechando el tiempo en que la tarjeta de experiencia Superman dorada aún es válida, abandona la Tierra sin vacilar y se dirige hacia el Sol. De hecho, comparados con la crisis de destrucción universal, estos asuntos triviales posteriores a la crisis son igualmente problemáticos. Porque antes de que otro universo fuera destruido, algunas personas ya habían llegado al universo de Peter. Tal como mencionó el Doctor Strange antes de desaparecer, tuvieron suerte. Eligieron la única oportunidad de seguir sobreviviendo. Estos cruces del universo provocaron que la Tierra se hundiera en el caos durante mucho tiempo. También mantuvo a S.H.I.E.L.D. extremadamente ocupado. Innumerables agentes de alto rango y ordinarios de S.H.I.E.L.D., así como personal no perteneciente a la plantilla, ya sea de vacaciones o jubilados,
fueron convocados nuevamente para lidiar con este caos especial. Director, tras la completa resolución de la crisis universal por parte del señor Superman, han aparecido migrantes de otro universo por todo el mundo. Después de investigar un poco, descubrimos que entre estos migrantes solo un pequeño número son seres humanos comunes como nosotros. Y la gran mayoría de ellos son superhumanos con habilidades especiales. Il, con aspecto exhausto, llegó a la oficina del director para informar los resultados de la investigación que acababa de obtener. Esta crisis universal hizo que todos se dieran cuenta de que no están solos. La nueva realidad universal abofeteó directamente a todos los científicos y a la gente común, confirmando la teoría del multiverso y los universos paralelos. Al mismo tiempo, hizo que todos se dieran cuenta de que no solo necesitan protegerse contra las crisis dentro de la Tierra y fuera de la Tierra en este universo, sino también preocuparse por las crisis traídas por otros universos fuera de este universo. Superman, ¿tienes alguna instrucción o acción nueva con respecto a estos migrantes de otro universo? En ese momento, la primera consideración de Nick Fury no fueron esos migrantes sino la actitud de Superman. Después de todo, tras este incidente, todos comprendieron que no se trata solo de la Tierra. Incluso el universo entero, bajo la intención de Superman de destruirlo, puede ser completamente destruido. El señor Superman apenas ha aparecido desde que resolvió la crisis hace unos días. Parece que abandonó la Tierra, según se informa, se acercó al Sol. Y respondió lentamente, por supuesto, todo esto era especulación. Bueno, como el señor Superman no tiene nuevas instrucciones, Nick Fury reflexionó un momento antes de continuar lentamente. Informar a las Naciones Unidas para que convoque un simposio lo antes posible para debatir cómo gestionar a estos migrantes universales. Además, establecer oficinas de inmigración universal en varios países del mundo para emitir temporalmente permisos de residencia universales para estos migrantes y realizar trabajo estadístico. Si se tratara de migrantes locales de la Tierra, en circunstancias normales, serían detenidos y repatriados a sus países de origen. Pero estos son migrantes de otro universo. No podemos simplemente enviarlos de vuelta a su universo original. Es más, su universo original ya ha sido destrozado. Entendido, director. Y tomó nota de las palabras de Nick Fury y no pudo evitar volver a hablar. ¿Qué pasaría si esos mutantes con superpoderes se negaran a obedecer y causaran caos en nuestro universo? Él estaba preocupado. Después de todo, esos individuos con superpoderes, que se hacen llamar mutantes, suelen librar guerras con los humanos en su universo original. Ahora que han llegado a otro universo, puede que no les resulte fácil seguir órdenes. HMPH, darles el derecho a la residencia temporal ya es suficiente. Si alguien se atreve a resistirse y causar estragos, entonces los arrestaremos y los encerraremos en una prisión especial. Además, podemos aprovechar esta oportunidad para estudiar legítimamente sus supuestas habilidades mutantes. Un destello de crueldad se dibujó en el rostro de Nick Fury. Como director de S.H.I.E.L.D., nunca fue un santo absoluto. Además, la situación era especial. Se trataba de migrantes de otro universo. Entendido, director. Pero si lo hacemos, nuestra gente podría no poder evitar algunas bajas. Él también mantuvo una línea dura hacia quienes se negaban a obedecer. Sin embargo, le preocupaba que incluso los agentes de élite tuvieran dificultades contra esos mutantes con habilidades especiales. Esto sí que es un problema. Notifiquen al equipo de investigación para que produzca equipo capaz de suprimir las habilidades especiales de esos mutantes lo antes posible. Sin embargo, hasta que tengamos los resultados de la investigación, en este punto, Nick Fury parecía algo indeciso, pero su expresión rápidamente se volvió resuelta. Hemos avanzado en nuestra investigación sobre el cubo cósmico. Es una buena oportunidad para probar las armas fabricadas con él y ver si son lo suficientemente potentes. Director, ¿está seguro de que desea revelar los resultados de la segunda fase de la investigación del cubo cósmico? Estudiar el cubo cósmico, una fuente de energía casi infinita, fue uno de los proyectos más clasificados de S.H.I.E.L.D.
Ahora bien, la decisión de Nick Fury sin duda expuso este proyecto. HMPH, circunstancias especiales requieren medidas especiales. Nick Fury resopló con frialdad. Tras experimentar la crisis de destrucción universal, comprendió que a veces ocultar la propia fuerza era inútil. Entendido, director. Haré los arreglos de inmediato. Aunque Il se sorprendió por la decisión de Nick Fury, ella siguió sus instrucciones diligentemente. Zumbido. Sin embargo, justo cuando Il estaba a punto de salir de la oficina del director, su teléfono vibró nuevamente. Adelante. Cuando sonó el teléfono, el rostro de Nick Fury se oscureció levemente, pero aún así habló sin dudarlo. Hola, soy Il, ¿qué? ¿Los migrantes quieren fundar su propio país? Entendido, informaré al director de inmediato. Después de finalizar la llamada, una expresión solemne apareció en el rostro de Il mientras le informaba a Nick Fury. Informando al director, la última información que recibimos es que una enorme isla ha aparecido repentinamente en el Océano Pacífico. Parece ser obra de un poderoso mutante entre los migrantes, capaz de manipular los campos magnéticos. Incluso declararon al mundo entero que pretenden fundar allí una nación para mutantes. Il dijo esto con expresión de asombro, pero se detuvo de repente. Luego, su expresión cambió, revelando una sonrisa amistosa. ¿Quién eres? ¿Qué le has hecho a la gente, Il? Nick Fury, astuto como era, notó instantáneamente el comportamiento inusual de Il y sin dudarlo sacó su arma, apuntándola a la persona frente a él. Señor Nick Fury, por favor, cálmese. Ella está bien. Solo usé su cuerpo y mente temporalmente para hablar con usted sobre algunos asuntos. La voz del agente Il de repente se convirtió en una voz masculina llena de magnetismo. ¿De qué quieres hablar? Ante esta inquietante situación, Nick Fury sorprendentemente relajó su vigilancia, bajó lentamente su arma y luego preguntó solemnemente. Hablemos del futuro establecimiento de la nación mutante, de Krakoa. Luego no se sabe exactamente cómo conversaron. En cualquier caso, parecía que finalmente habían llegado a algún acuerdo. Director, ¿qué me acaba de pasar? Cuando el control sobre la conciencia de Il desapareció, ella instantáneamente volvió a la normalidad, aunque tenía una expresión desconcertada. No es nada. Puedes irte ahora y seguir mis instrucciones. Nick Fury no reveló lo que acababa de suceder. Entendido, director. Aunque todavía se sentía muy confundida por dentro y sentía que había perdido un segmento de memoria, Il finalmente no preguntó más. Por cierto, respecto al asunto de la nación mutante, no intervengamos. Antes de que el agente Il se fuera, Nick Fury volvió a hablar de repente. Comprendido, cuando Il salió de la oficina, se hizo el silencio. Nick Fury parecía estar contemplando algo. Poco después de aceptar la petición de los Asgardianos de establecer su propio reino en la Tierra, ahora hay otra raza mutante de otro universo que quiere establecer su propia nación en la Tierra. Magneto, Profesor Décimo, mutantes poderosos, ¿qué está pasando con este universo, con esta Tierra? En ese momento, ni siquiera Nick Fury pudo evitar sentirse escéptico. ¿Era su Tierra el centro del universo? Por otro lado, tras la discusión con Nick Fury, los Asgardianos que estaban a punto de migrar a la Tierra, bajo el mando de Thor, se estaban preparando a plena capacidad para la migración. La crisis que había azotado todo el universo parecía haber salvado solo a Asgard del destino de ser engullido por la oscuridad. La razón podría ser que Asgard en otro universo ya había sido destruido. Por tanto, no se vieron afectados por la crisis universal y todo funcionó normalmente. Finalmente, varios días después, todas las naves cósmicas que transportaban al pueblo asgardiano despegaron una tras otra. Bajo la mirada triste de todo el pueblo asgardiano, abandonaron gradualmente la tierra natal donde habían vivido durante incontables años. Madre, ten la seguridad de que la luz del sol finalmente brillará sobre nuestro nuevo Asgard, y el espíritu de Padre nos bendecirá. Thor observó la escena del pueblo asgardiano, que representaba la esperanza, partiendo en la nave espacial, con los ojos llenos de reticencia pero con firme determinación.
Thor, has crecido y finalmente tienes las cualidades para heredar el trono de tu padre. Frigga miró a Thor con un toque de satisfacción en sus ojos. Ahora, Thor era el rey calificado de Asgard que Odín había esperado. Desafortunadamente, lo entiendo un poco tarde, Thor parecía arrepentido. Ya no tenía la oportunidad de obtener la verdadera aprobación de su padre. Madre, tú y Heimdall también deberían irse cuanto antes. Yo me encargaré de lo que viene. Después de despedirse de su madre y de los demás asgardianos, Thor llegó al tesoro, de pie ante la llama eterna, el único tesoro especial que no había sido robado. Al contemplar la llama eterna que ardía intensamente y que casi nunca se había extinguido, un atisbo de vacilación apareció en el rostro de Thor. Sin embargo, considerando que toda la gente de Asgard ya se había ido, la expresión de Thor se fue reafirmando. Tenía una razón para hacer lo que estaba a punto de hacer. Después de todo, si a Hela se le permitiera seguir haciéndose más fuerte, la amenaza no solo sería para la gente de Asgard, sino también para los 9 reinos y todo el universo. En el momento siguiente, con una expresión determinada, Thor colocó directamente su hacha en la llama eterna. Zumbador. Cuando el hacha fue colocada en la llama eterna, los patrones carmesí en el hacha parecieron activarse instantáneamente, pulsando violentamente como un latido del corazón. E inmediatamente, una extraña sensación fluyó por el cuerpo de Thor a través del hacha, envolviendo todo su ser en intensas llamas carmesí. Y la conciencia de Thor estaba contaminada por un fuerte sentido de destrucción, su mirada estaba llena de ferocidad y brutalidad. Es esta, la conciencia de Surtur. Sintiendo esta intensa sensación de destrucción, Thor ya no reprimió la ferocidad y brutalidad dentro de él, dejando que se apoderaran completamente de su conciencia. Rugido. En el momento siguiente, acompañado de un rugido bestial, todo el cuerpo de Thor comenzó a expandirse rápidamente, abriendo el tesoro asgardiano. Pronto, se transformó en un gigantesco gigante de fuego, parado en territorio asgardiano, bajo el cielo asgardiano. Con un hacha carmesí en la mano, su rostro se retorció con salvajismo y ferocidad. Era como si su única creencia en ese momento fuera la destrucción. En el momento siguiente, el colosal Thor, sin dudarlo, levantó su hacha y la dejó caer pesadamente sobre el Asgard vacío. ¡No! De repente, una voz llena de ira resonó por todo Asgard, y un enorme pilar negro se levantó repentinamente del suelo, cargando directamente hacia la encarnación gigante de Thor. Justo cuando se desarrollaba el crepúsculo de los dioses de Asgard, Peter, que acababa de salvar el universo entero, se encontraba actualmente dentro del núcleo del Sol, ignorando la temperatura de más de decenas de millones de grados. Estaba absorbiendo continuamente grandes cantidades de energía del núcleo del Sol. Al final, todavía es difícil dar ese paso crucial. Después de haber permanecido en el núcleo del Sol durante más de una docena de días, todo el cuerpo de Peter se había vuelto dorado. Desde fuera no había prácticamente ninguna diferencia respecto a antes. Pero en realidad, Peter podía sentir que después de que la sensación de percibir todo en el universo desapareciera, aparte de absorber una tremenda energía y aumentar enormemente su fuerza, ya no podía entrar en ese estado único. Pase lo que pase, no podía lograr ese sentimiento especial de conciencia que trascendía las dimensiones e incluso el universo como antes. Tal vez mi poder de conciencia aún no sea lo suficientemente fuerte. Peter también renunció a la idea de romper con éxito el límite de tiempo del Superman dorado. De repente, todo su cuerpo se convirtió en una corriente de luz dorada que surgió del núcleo del Sol y casi se teletransportó a la superficie de la Tierra. Porque en ese momento había otras cosas que necesitaban su atención. Señor Superman, ha vuelto. Cuando Peter regresó a la estación espacial en la órbita de la Tierra, Red, que estaba ocupado, inmediatamente dejó todo y lo saludó. ¿Cómo va todo? ¿Está todo listo? Peter preguntó lentamente. Después del cálculo, todavía faltan 45 horas y 32 minutos para que esa tormenta cósmica pase por la Tierra. Y hemos hecho todos los preparativos, incluida la instalación especial para contener la tormenta cósmica después de capturarla.
Solo estamos esperando que llegue la tormenta cósmica para poner en marcha nuestro plan de captura de tormentas cósmicas. Red estaba emocionado, como si no pudiera esperar. Antes, dudaba de si Peter tenía la capacidad de capturar la tormenta cósmica. Pero después de la última crisis universal, nadie dudó más. Pedro podía con todo. Final del capítulo.